Flor y Canto presenta. Número 445 del Compendio del Catecismo. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda "no tendrás otro Dios fuera de mí"? Y responde: con el mandamiento "no tendrás otro Dios fuera de mí" se prohíbe el politeísmo y la idolatría, que diviniza una criatura, el poder, el dinero, incluso el demonio. Segundo, la superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero y que se expresa también bajo la forma de adivinación, magia, brujería y espiritismo. La irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos, en el sacrilegio, que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía, en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales. El ateísmo, que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en la falsa concepción de la autonomía humana. El agnosticismo, según el cual nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. Bueno, aquí nos habla concretamente, especialmente de 4 capítulos, ¿no? 4 capítulos que son un pecado contra el primer mandamiento. El primero lo llama el del politeísmo y la idolatría. Bueno, la verdad es que el politeísmo tiene muchas versiones. La versión tradicional es la creencia en la existencia de varios dioses. Y obviamente varios dioses no puede haber, porque entonces no serían Dios. Dios es único, porque es infinito, y no puede haber 2 infinitos, ¿no? Por lo tanto, el politeísmo es contrario al mismo concepto de Dios. Pero lo más frecuente en nuestros días no es tanto el afirmar la existencia de varios dioses, por lo menos en nuestro contexto occidental, ¿no? Sino más bien lo frecuente entre nosotros es el divinizar, el idolatrizar. Idolatrizar la política, idolatrizar ideologías, idolatrizar el dinero, el placer, el poder. Yo creo que este es el politeísmo de nuestro tiempo. Construir falsos dioses, entregándoles nuestro corazón. ¿Por qué les llamamos dioses? Porque en el fondo les estás entregando el corazón, y el corazón solo se le puede entregar a Dios. Luego, en el fondo, estás idolatrizando. Eres en la práctica un politeísta del siglo XXI, porque has hecho del poder, del placer, del dinero, unos falsos dioses. Y podemos decir, ¿no?, como la Sagrada Escritura dice, son dioses de barro, hechos por mano de hombres, ¿no? Son ídolos de oro y plata, a los que no tenemos que entregarles el corazón. Por lo tanto, el primer capítulo dice, ¿no?, el politeísmo, la idolatría, y ojo que incluye, como dice, el demonio, que a veces existen los cultos satánicos. Segundo lugar, la superstición, que es una falta de confianza en Dios. Dios es nuestro Padre, confiamos en su providencia, no tenemos que recurrir a divinos, a brujos, a espiritistas, que todos ese tipo de recursos están manifestando nuestra falta de confianza en la providencia de Dios. Dios es Padre, Dios cuida de mí, estoy en sus manos, pues no tengo por qué estar pretendiendo saber lo que no me corresponde, qué será, cómo sucederá, estoy en sus manos. Confío en Él. La superstición, etcétera, pues es un signo de la falta de confianza en Dios. Cuando se utiliza, digamos, en el lenguaje bíblico, cuando se abandona a Dios, nos entregamos a la idolatría. Pero en el lenguaje moderno, cuando se abandona a Dios, fácilmente nos entregamos al ocultismo. En el ocultismo, en toda esa tendencia, ¿no?, exotérica, ocultista, hay una especie de idolatría en nuestro tiempo. El tercer capítulo, el referido a la irreligión, que aquí la expresa como el pretender tentar a Dios, retar a Dios, hacer un sacrilegio, no respetando lo sagrado, no respetando lo divino,
Habla aquí también de la simonía. ¿Qué es la simonía? Pues la simonía era pues como una herejía que la Iglesia rechaza, pues, según la cual se pueden comprar y vender las cosas espirituales, hacer un negocio de los sacramentos de Dios. Es la simonía que la Iglesia rechaza, ¿no? Por lo tanto, esos son los pecados de irreligión. Y por último dice el pecado de ateísmo, sí, porque en el fondo es rechazar a Dios porque se le ve como un competidor, ver en Dios como un competidor de la autonomía humana. ¿Ves? O Dios o yo. Es una manera de no entender que la dignidad humana está fundada precisamente en Dios. Dios es garante de la dignidad humana. Y existe ese pecado de ateísmo que es como una especie de visión del hijo que compite con el padre, que parece que tiene que acabar con el padre para que el hijo tenga una dignidad, y es absurdo, no es un pecado de soberbia. También existe el pecado del agnosticismo. El agnosticismo no es tanto una especie de lucha contra Dios, una negación de Dios porque Dios está impidiendo mi dignidad, no, sino que el agnosticismo se plantea en unos términos de indiferencia, de decir no se puede saber nada sobre la trascendencia, el hombre no puede saber nada sobre la trascendencia. Entonces no hablemos de lo que no podemos saber y limitémonos, ¿no?, pues a hablar de las cosas prácticas de la vida. Es como una especie de ateísmo práctico. Pero es que Dios nos ha dado la capacidad de conocer a Dios, de conocerle. Tenemos una razón. Y además Dios se ha revelado. Dios se ha revelado para que le podamos conocer y comprender en mayor profundidad, ¿no? Por lo tanto, estos 4 capítulos expresan distintos pecados contra el primer mandamiento, ¿no? El primero el de politeísmo, idolatría, el segundo el de la superstición, con todo lo que ello conlleva, el tercero el de la irreligión y el cuarto el del ateísmo, agnosticismo.